Voces del Arte, un espacio donde la cultura vive. Saludo tengan todos los habitantes sanjuaneros. Es un espacio más que ofrece el canal Azu San Juan, Canal 6, todos los viernes a las 6 de la tarde, con este nuevo espacio para que ustedes se recreen, titulado Voces del Arte. Hemos invitado a una persona muy especial, una persona de aquí de San Juan Nepomuceno, un hijo, poeta, escritor reconocido, que nos va a enamorar con sus escritos. De antemano, pues, le damos un saludo especial. Tenemos al señor Rey Durán Parra. Bienvenido. Gracias, señora Madrid. Un placer estar aquí contigo. Y me agrada de que a través de este medio podamos expresar nuestras creaciones, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía del arte, de lo que sentimos aquí en este pueblo. Bueno, gracias a usted, señor Rey, por estar acompañándonos en este primer capítulo, porque con la ayuda de Dios esperamos tener otros amigos artistas aquí en este espacio. El tema que vamos a realizar hoy es hablar de la poesía, lo que es un poema, y pues como subtítulo, el misterio creativo de la poesía. Cuénteme algo, señor Rey. Para usted, ¿qué diferencia hay entre poema y poesía? Poema para mí particularmente es cualquier composición que se hace en verso. Generalmente los poemas se declaman y a través de la palabra se expresan los sentimientos y las emociones que el artista siente y que hace sentir a los demás. La poesía, como tal, es una forma del conocimiento humano que intenta explicar las manifestaciones del espíritu a través de la belleza. Pero yo considero que esa definición se siente corta, porque el ser humano no solamente es belleza. En el ser humano también hay horror de la guerra, hay miedos, hay temores, y esas manifestaciones del espíritu humano no se pueden expresar con belleza, porque si lo expresaríamos con belleza estaríamos en contra del verdadero sentimiento. El horror se expresa con palabras de horror y no son belleza, porque seríamos una parte, en el fondo, sádico-masoquistas si fuéramos capaces de utilizar el horror y el dolor a través de la belleza. Los monumentos a la guerra y las expresiones artísticas a la guerra y al horror de la guerra no se pueden expresar con belleza. Se tienen que expresar con las imágenes y formas que expresan el dolor. Lo mismo en la poesía. En la poesía, como belleza, es una de las grandes manifestaciones del ser humano. Incluso se dice de que a través de la poesía hablan los dioses, que se comunica el espíritu del ser humano en lo más profundo de su espíritu y llega al paraíso. Y en el paraíso habla con las imágenes que le dio Dios en el alma. O sea, esa es la poesía. Entonces, en la poesía, el hombre se comunica con su parte más primitiva. El hombre más primitivo era un poeta. Porque el hecho de crear la palabra, de crear imágenes, de crear imágenes sonoras a través de la palabra, estaba haciendo poesía. Y la expresión más profunda y más completa del arte es la que expresan los niños. La sonrisa de un niño es una poesía, porque hace deslumbrar en los demás humanos un sentimiento de ternura, o sea que expresa poesía. Pero si nosotros somos capaces de con la palabra comunicarnos nuestra alma con las almas de los otros, con lo que siente mi alma y me satisface a mí, me asombra a mí y soy capaz de asombrar al otro, entonces en ese caso estamos haciendo poesía. Eso es la poesía. Bueno, sí, al describir usted, agotándose las palabras, lo que es poesía, porque la verdad es que se agotan las palabras para describir o definir lo que es la poesía. La poesía es un sentimiento, como dice, son sentimientos que manifestamos
el dolor, la tristeza, el amor, la alegría. Es cierto, pero también hay que resaltar lo que acaba de decir, que había una comunicación con los dioses. La poesía guarda un misterio, tiene una esencia, tiene algo complejo que además de expresar sentimientos, tiene como que el juego de la tonalidad, tiene como que también lo que es la gestualización, la vocalización, pero lo extracto es ese sentimiento que usted acaba de decir. Por eso la poesía es un misterio. Queremos saber si alguna vez ha expresado una poesía alusiva a su pueblo, San Juan Nepomuceno. Bueno, la verdad es que yo a mi pueblo no he hecho poesía, pero en el fondo sí la hago, porque uno está enriquecido y el alma de uno está preñado, diríamos nosotros, con todo lo que hemos vivido aquí. Y hay muchas cosas que le he hecho. Por ejemplo, hay una poesía que dice al santuario fauna y flora de los colorados, a los arroyos, la forma como vivimos nosotros, a nuestra cultura. Hay unas poesías que son filosóficas profundas, que son la relación que hay entre el universo y el ser humano. La materia en sí, como ser humano, la percepción artística, también he hecho poesía sobre eso. Y a San Juan le hice una que se llama Arroyo, y es más o menos la vivencia que de niño viví ahí. Disculpe, ¿nos podría hacer una declamación de ese escrito, por favor? Entre barrancas, rocas y peñascos, crujiente, alegre y tormentoso canta la corriente, corre formando crestos y raudales, torbellinos y remansos, bordando en sus espumas ramilletes y guirnaldas de ceibas y majaguas florecidas. Viajan bordeando las orillas, donde gigantescos árboles con sus copas cual sombrilla forman en su verdor un techo de umbrío y tenebroso templo, brindándole a la vida frescura y bienestar. Templo donde moran la tranquilidad y el silencio, cortejado con el canto de las aves, el murmullo de la brisa, el zumbido de las hojas cuando vibran y el crujir de las ramas cuando bailan, y al besarse ríen, gimen y se quejan, escuchándose en el alma canciones que brotan del sublime arrullo del espíritu de las aguas al correr. En noches ténebres y oscuras, sin estrellas y sin luna, vuelan, silban, zumban, hablan, gritan, gimen y se quejan, sonidos espeluznantes, de zánganos y brujas, erizándose el cuerpo de terror y miedo, espíritus que duermen en ramadas y huecos de corpulentos gigantescos árboles, sostenidos en enormes raíces que abrazan la barranca semejando tentáculos de míticas serpientes, que besan el agua formando charcas y cuevas, donde los peces juegan y se esconden, arremolinando la corriente, cuevas de encantos y misterios, donde duermen apacibles e imperturbables espíritus, asustando a los niños cuando impávidos pescan y se contemplan en el espejo tembloroso como su alma de las aguas al correr. Miedo que viajan en leyendas y peregrinos recuerdos dormidos en el tiempo, en la conciencia y el alma, en la añoranza de un abuelo, en la charca y arroyo desaparecido, en el último ser vivo de una generación, en el olvido colectivo de una población. Muy bonita la poesía, señor Rey. Allí podemos anotar que usted hace añoranzas a los ancestros, a los abuelos, resalta lo que es el mito, la leyenda, que en esta época se ha ido perdiendo esa oralidad que nuestros abuelos contaban a los niños, la leyenda de la Mojana, la leyenda de la Madre Monte, de la Llorona, de aquella oralidad pues naciente de los arroyos, para ver si así desarrollábamos esa sensibilidad en los niños a cuidar la naturaleza. Muy bonita la poesía, lo felicito de veras. Gracias, mujer. ¿Cómo se ha sentido en este programa? Bueno, les cuento una cosa de que me he sentido tranquilo, sereno y vamos para eso. Bueno, gracias por venir a este lugar acompañándonos, que
el pueblo sanjuanero conozca este talento, animando a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a que puedan plasmar sus escritos. A continuación, pues, nos va a aclarar sobre el misterio de la poesía. Bueno, el misterio de la poesía es como el misterio de la creación artística. La poesía es arte. El gran misterio consiste en que el ser humano, cuando se inspira, deja este mundo y se mete en otro mundo y empieza a hablar él con su alma, y del alma empiezan a brotar imágenes que pueden convertirse en sonidos o en pintura. Esas imágenes, como el pensamiento no se siente, o sea, el pensamiento no tiene sensibilidad, uno piensa que vienen de los dioses, que vienen del cielo, y empieza a crear ese misterio. Generalmente no somos conscientes de lo que hacemos, porque cuando uno está concentrado en lo que está haciendo, cuando alguien lo despierta de ese sueño, de esa somnolencia, inmediatamente regresa hasta el mundo y pierde el contacto con el mundo que estaba viviendo. O sea, ahí radica el gran misterio de la poesía. Es la capacidad que tiene el mismo ser humano de controlarse a sí mismo, regresar al paraíso, que el mito del paraíso, regresar a la parte primitiva y convertir toda esa alma que está llena de recuerdos, de vidas y de imágenes, convertirla en imágenes sonoras y luego en signos o símbolos que se escriben y manifiestan todo lo que el alma siente y lo hace sentir en nosotros, de tal forma que cuando uno habla o declama una poesía, el otro siente lo que uno sintió o lo que está sintiendo cuando lo expresa. Esa comunicación, cuando se logra del alma con el alma ajena o con el alma externa, se convierte en una obra universal, porque estamos hablando con el alma de todo, con el alma de la inconsciencia o del inconsciente universal del ser humano. Alguien una vez dijo, Picasso, una frase desde el punto de vista de la pintura, pero que se aplica al arte, decía: demoré años para aprender a pintar como los artistas del Renacimiento, pero me costó toda una vida para pintar como un niño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros regresamos a nuestra niñez y bebemos de la fuente de nuestra sensibilidad artística, nos estamos convirtiendo en artistas y por ende en poetas. Los poetas son como los dioses, que cuando uno se inspira, uno cree que los dioses le hablan. Por algo la Biblia dice que fue inspirada por Dios. Porque, bueno, para mí particularmente, y con todo el respeto que se merecen los religiosos de la religión católica, o sea, la Biblia la considero una de las obras de arte más perfectas que ha hecho el ser humano. Aunque no pertenece a nuestra tradición, pertenece a la tradición judía. Pero toda la Biblia es una poesía. Así es. Toda la Biblia es una poesía. Sí, sí, señor Rey. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Cuando habla del misterio de la poesía se convierte como un éxtasis. Nuestra percepción, nuestros sentimientos se van envolviendo en ese éxtasis cuando volvemos a ser niños. Y como dice usted con respecto a la Biblia, la mejor poesía escrita está en ese libro universal. Dicen que David entonaba versos con una lira para que Saúl, el rey, pudiera conciliar el sueño. Por eso dice usted que se relaja la persona. Cuando se va a otro mundo, entonces allí en esa palabra universal que es la Biblia, la palabra de Dios, podemos ver la cantidad de versos en el libro de los Salmos, y se dice de que era entonado con una lira. Por eso hablamos también de la poesía lírica, que es el juego de palabras, versos conjugados. ¿Quiere aportar algo más? Bueno, hay algo que se hace en la poesía, lo que tú dices, el éxtasis. El éxtasis es ese estado de inconsciencia donde el ser humano llega al sueño, a la somnolencia del artista. O sea, la somnolencia es un estado de éxtasis, de encanto, de placer,
que llama el goce estético. Cuando el ser humano llega a esa etapa de gozar con el pensamiento, se convierte en un verdadero artista. Porque además de hacer sentir lo que hablamos de la poesía, las emociones, los sentimientos, hace sentir el goce de la persona que disfruta el arte. Por eso es que el arte es el alimento del alma, y solo aquellos que tienen el alma pura y limpia son capaces de disfrutarlo. Yo siempre he criticado algo a mi pueblo. Nosotros nos tiramos de cultos, pero yo no entiendo cómo han destruido los monumentos que hay aquí en homenaje a nuestros grandes artistas. Eso no lo entiendo. Yo he dicho que si nosotros ponemos una pintura aquí y un cuero de vaca, la gente va a comprar el cuero de vaca, con el perdón de no ofender a mi pueblo. Pero es una forma que ojalá eso sirva de estímulo, sobre todo para los profesores, para que se les enseñe arte como se les debe enseñar. No es coger y copiar las imágenes que están en un libro. Yo me acuerdo que cuando yo daba clase en el Darío Arrieta, yo siempre puse unas pautas. Una vez cogí y puse a dibujar a los niños una silla, pero primero mandé que escribieran todo lo que veían. Todo lo que veían, la composición de todas las luces, las sombras, los brillos, todo lo escribieron. Después lo mandé a pintar y con lo que habían escrito dibujaran la silla. Después en la siguiente clase mandé que la silla la pintara cada uno desde todos los puntos de vista. Después una vez cogí y les dije, bueno, imagínense ustedes que salen en una nave espacial, llegan a un país, a un planeta donde hay seres inteligentes, pero nunca han visto una silla. Explíquenle a esos seres cómo es una silla. Cada quien se inventó su cuento para explicarle que era una silla al hombre, al ser inteligente que nunca había visto una silla. Después que ellos hicieron ese cuento, les dije, bueno, ahora van a pintar la silla no como ustedes la ven, sino como se lo imaginó el ser ese inteligente. Y les cuento una cosa, de que había un derroche de creación en todas esas clases que era sorprendente y todas las clases mías eran así. Una vez me acuerdo también que saqué a los niños al patio a dibujar, pero no solamente con la hoja, sin lápices, ni colores, ni pintura. Les digo, bueno, háganme una obra de arte ahí. Nadie sabía cómo empezar. Entonces ¿pero qué hacemos? Yo digo, no, piensen, imaginen. Hasta que llegó uno, cogió una hoja, cogió barro, hizo una figura de un árbol, y cogió hoja y con la misma verde de la hoja fue pintando el árbol. Y todo el mundo quiso imitarlo, y yo le dije, no, esa es la creación de él, cada uno tiene que crearse su propia arte. Claro que sí. Motiva uno a la persona que piense, que se realice y que sea creativo. Claro que sí. Está comprobado que todos los seres humanos tenemos percepciones diferentes, todos tenemos capacidades, potencialidades. Bueno, señor Rey, nuevamente gracias. Creo que hasta aquí llegó nuestro espacio. Próximamente, si Dios lo permite, estaremos invitando a otra voz sanjuanera. Voy a leer una poesía que se llama Poesía. Bueno, para culminar, nos va a cerrar el programa con otra de sus poesías titulada Poesía. Poesía. Escuchamos. Poesía. Es la palabra adornada con el alma. Es belleza vibrando en los sonidos. Son imágenes, palabras, expresando sentimientos. Es belleza, armonía y universo. Paraíso de símbolos, escapados por túneles de emociones, en sueños e ilusiones, que duermen por dentro en cunas de fantasía y luego despiertan en un diálogo del alma con la conciencia, dejando rendido el cuerpo y los sentidos en un ensueño de placer y regocijo, de ilusiones, alegrías o tristeza. Monólogo de un niño sonriéndole a los ángeles, ofrendándole canciones con coros de querubines y dioses. Éxtasis, goce y fantasía, vida y universo, expresadas en el alma, en un alma que siente y percibe lo que siente el alma, lo que sienten los almas, cuando vibran juntos en un mar de emociones, haciendo brotar del espíritu palabras con sentimientos escondidos en el paraíso del alma, estética de Dios expresada en el alma de poetas. Bueno, amigos sanjuaneros, aquí hemos terminado nuestro espacio. Próximamente nos veremos, si Dios lo permite, el día viernes a las 6 de la tarde por el Canal 6. Chao. Voces del Arte, un espacio donde la cultura vive.
Quiero